Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Boilerplate o soldado de caldera fue un robot mecánico desarrollado por el profesor Archibald Baltasar Campion durante la década de 1880 y presentado en la Exposición Colombina del Mundo de 1893. Hijo del brillante Robert Campion, quien dirigió la primera empresa de Chicago que producía máquinas de cálculo diferencial. En 1878, el joven Archibald Baltasar Campion trabajaba como operador en la Chicago Telephone Company. Él y sus compañeros operadores, todos niños durante este periodo de la historia telefónica, fueron llamados indios salvajes en la empresa debido a su comportamiento ruidoso. En 1882 presentó una variedad de patentes para conductos valvulares y sistemas eléctricos polifásicos. En 3 años, las regalías de Westinghouse Electric convirtieron a Archie en millonario. Fue con esta ganancia inesperada que financió su próximo proyecto. En febrero de 1888, Archie Campion construyó un laboratorio para un nuevo proyecto. El laboratorio existe hoy en día. Estaba equipado con equipos de diseño propio de Campion, así como dispositivos creados por Edward Fullerton, pionero de la tecnología de celdas de combustible, Frank Reed, aeronáutico y creador del hombre eléctrico, y Nikola Tesla, genio del electromagnetismo. El 27 de noviembre de 1912 se celebró un banquete en el Hotel Drake en honor del 50 cumpleaños de Archie. Asistieron científicos y inventores proeminentes de la época. De izquierda a derecha tenemos a Frank Reed III, pionero aeronáutico y creador del hombre eléctrico, Archie Campion, padre de la robótica moderna, y Nikola Tesla, genio en el campo del electromagnetismo, que inventó el sistema eléctrico de corriente alterna. Después de que Frank Reed Jr. reunió su versión mejorada del hombre de vapor de su padre, se dedicó a producir un hombre mecánico que funcionará con electricidad. El resultado fue un hombre eléctrico que se muestra en los grabados durante una prueba. En 1886, Reed Jr. viajó con este gigante de metal en una gira mundial similar al viaje de Archibald Campion con Boilerplate o soldado de caldera. En 1886, Archie Campion dejó abruptamente de presentar patentes y se volvió más solitario. Entre 1888 y 1891 no hay menciones conocidas de Archie en forma impresa. Construido en un pequeño laboratorio de Chicago, Boilerplate o el soldado de caldera fue un prototipo de soldado construido para prevenir la muerte de hombres en los conflictos de las naciones, entre comillas. Pues bueno, aquí tenemos algunas de las ecuaciones utilizadas por Campion y Fullerton para crear una nueva forma de poder motriz para el hombre mecánico que no se basaba en vapor ni electricidad. En realidad funcionaba con una tecnología de pila de combustible temprana. Al decir no eléctrico, entre comillas, Campion quiso decir que no se utilizaron dinamos para generar la electricidad. En cambio, las celdas de combustible de Boilerplate produjeron energía oxidando hierro a sulfato de hierro en un medio de trabajo de mercurio líquido catalizado por plomo disuelto. El misterio de los detalles técnicos de Boilerplate continúa hasta nuestros días. Boilerplate o el soldado de caldera se presentó por primera vez al público en el 23 de mayo de 1893 en el Salón de Maquinaria de la Exposición Colombina del Mundo de 1893 en Chicago, Illinois. Uno de los 14 grandes edificios que albergaban la mayoría de los 65.000 exhibiciones de la feria. Canales, lagunas y calzadas
ingeniosamente ajardinadas conectaron estos edificios blancos de estilo clásico en una ciudad blanca idealizada y ordenada. Las embarcaciones eléctricas surcaban las aguas, funcionaban con las celdas de combustible de Edward Fullerton, la misma tecnología que alimentaba al soldado de caldera. En esta foto vemos cómo empuja a Lily Campion, la hermana de Archibald, en una silla de ruedas en la feria. Archie camina junto a ellos. Aunque era el único prototipo, Boilerplate o soldado de caldera finalmente pudo ejercer su función propuesta en varias acciones de combate y se embarcó en una serie de expediciones para demostrar sus habilidades, siendo la más ambiciosa un viaje a la Antártida. Boilerplate o soldado de caldera es una de las grandes ironías de la historia, un hito tecnológico que sigue siendo en gran parte desconocido. Después de que la expedición Challenger de 1872-1876 en la Antártida, no hubo viajes al Polo Sur durante casi 2 décadas. En 1894, después del cierre de la Exposición Colombina del Mundo, donde se presentó el soldado de caldera, el profesor Archibald Campion se embarcó en una demostración de campo con su creación. El plan del profesor era llevar al hombre mecánico a la Antártida para probar sus habilidades en entornos extremos. El Euterpe fue el velero con casco de hierro utilizado para el primer tramo de este viaje. El barco se acercó a la Antártida desde el mar de Ross. A medida que se acercaba a la plataforma de hielo Ross, estaba rodeado y finalmente atrapado por hielo. La tripulación tendría que esperar el deshielo de la primavera para liberar el barco. En este tiempo, Campion, sin tener en cuenta el consejo del capitán Bentin, decidió un viaje en solitario para llegar al Polo Sur, con el soldado de caldera como tirador del trineo. El profesor y su construcción partieron rápidamente, pero al regresar, Archie Campion estaba en condiciones físicas razonables y notablemente tranquilo, pero sin afirmar que ha llegado al Polo Sur. El velero todavía existe hoy en día. El Euterpe fue lanzado en el astillero Ramsey en la isla de Man en 1863. Fue renombrado como Estrella de la India en 1906 y es el único de su clase y el más antiguo que aún navega. Cuando los Estados Unidos declararon la guerra a España en 1898, Archie Campion vio una oportunidad para una demostración práctica de las capacidades de combate de su creación. Consciente de la fascinación de Theodore Roosevelt con la última tecnología, Campion lo contactó para solicitar que Boilerplate o el soldado caldera se incluyera en la unidad de voluntarios de Teddy. La oferta fue aceptada y a finales de junio, Archie Campion y el soldado mecánico viajaron desde Chicago a Tampa en tren. En el Port Tampa se estaban formando barcos estadounidenses para el transporte de tropas a Cuba, para atacar el ejército español de ocupación. Archie Campion informó a Roosevelt sobre la operación de Boilerplate o el soldado caldera y luego se quedó atrás mientras la flota navegaba hacia el suroeste. La guerra hispanoamericana estaba en marcha. Era el día 24 de junio de 1898, cuando el soldado mecánico estaba a punto de entrar en combate por primera vez en los 5 años desde que había sido construido para tal propósito. El perfil mediático de Boilerplate o el soldado mecánico fue probablemente el más alto
durante la guerra hispanoamericana. Theodore Roosevelt escribe brevemente sobre la mula mecánica en su libro The Rough Riders. Todos estos relatos desprecian el potencial y la personalidad del robot. Para los escritores contemporáneos, el soldado mecánico puede haber representado una amenaza para el espíritu humano. El 8 de febrero de 1904, Archibald Campion y Boilerplate estaban en Manchuria cuando Manchuria fue atacada por los japoneses. Irónicamente, menos de 6 meses antes, el profesor y su creación estaban en Japón como parte de una delegación estadounidense de inventores. El 16 de marzo de 1916, Pancho Villa dirigió una incursión y atacó Nuevo México, y salieron con muy poco, pero la intención de Villa era de beneficio político y no material. México estaba dividido políticamente entre los carrancistas respaldados por Estados Unidos que estaban en el poder y los villistas. La esperanza de Pancho era desencadenar una intervención militar estadounidense en México que reuniría el apoyo de los campesinos detrás de los villistas. El plan de Villa funcionó. Días después, el presidente Wilson envió a México una expedición del ejército estadounidense bajo el mando del general Pershing. Como se ve en la foto, Boilerplate o el soldado mecánico se unió a la 10ª caballería totalmente negra bajo el coronel Brown con el propósito de reconocimiento de largo alcance. El día de 19 de marzo, el soldado mecánico estaba explorando a lo largo de la ruta general de la campaña a casi 80 millas al sur de la posición del coronel Brown y entró en Namiquipa. Allí, Boilerplate o el soldado mecánico se encontró con Pancho Villa y sus hombres. Durante la ofensiva alemana en la primavera de 1918, París fue bombardeada por la artillería alemana a 120 kilómetros de distancia. Esto fue en una época en que el alcance de un cañón convencional era de 40 a 48 kilómetros. El daño físico fue mínimo, pero el efecto psicológico fue devastador. Cuando el primer ejército estadounidense se hizo oficial en el 10 de agosto de 1918, el soldado mecánico se unió al personal de Pershing. El soldado mecánico participó en la campaña de septiembre y tomó parte en la campaña de Meuse-Argonne en octubre. En el 2 de octubre de 1918, el general Pershing ordenó a la División 77 de los Estados Unidos avanzar por el bosque de Argonne diciendo: sin importar cuáles sean nuestras víctimas, entre comillas. Pues muy bien, a pesar de la decepción del general Pershing con la actuación del soldado mecánico durante la expedición contra Pancho Villa, requirió al soldado mecánico para una misión especial de sabotaje contra lo que se pensaba que era un solo cañón. Durante esa acción, el soldado mecánico desapareció sin dejar rastro. En 1917, las historias militares de John Pershing y el soldado mecánico se cruzan en 3 ocasiones durante un periodo de 20 años. Pershing vio por primera vez a Boilerplate o al soldado mecánico en acción durante el asalto a San Juan en la guerra hispanoamericana. Blackjack o Pershing, entonces teniente, comandaba las unidades de caballería negra que apoyaban la famosa carga de los Rough Riders. En 1916, Pershing intentó usar al soldado mecánico en operaciones especiales de reconocimiento contra Pancho Villa en el norte de México. Las misiones aparentemente no tuvieron éxito. El general reclutó al soldado mecánico 2 años después para operaciones en la guerra para poner fin a todas las guerras, entre comillas. Muy bien, Robert Stewart
Fue un ferviente partidario del soldado mecánico. Sus repetidos intentos de convencer al Departamento de Guerra de los Estados Unidos para que utilicen soldados mecánicos no tuvieron éxito. También lo encontramos en grabados que representan al boilerplate o al soldado mecánico durante las guerras de Filipinas, también con la compañía fácil del Regimiento 14 de Infantería del Ejército de Estados Unidos mientras escalan la muralla de la ciudad de Pekín cerca de la puerta de Tung-Pien durante la rebelión de 14 de agosto de 1900. Aquí tenemos un cartel que representa al soldado con las fuerzas de Kitchener durante la campaña de Sudán de 1897. Observe las tropas coloniales sudanesas detrás. Muy bien, a pesar de giras publicitarias inusuales, no queda mucho de la documentación del inventor y su creación más orgullosa, la supuesta destrucción del boilerplate o el soldado caldera o el soldado mecánico en 1918 cambió el estado de Archie de oscuro a inexistente. Murió donde nació en Chicago, Illinois, el 30 de octubre de 1938. Muy bien, espero que has disfrutado de mi video y si te ha gustado suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis videos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.